las tinieblas de la Tierra. Estimados escuchantes, estimados oyentes, estamos en la sección Las tinieblas de la Tierra, una sección de Esther Rodes, a la cual paso a saludar. Buenas noches, bienvenida Esther de nuevo. Qué placer de nuevo saludarte. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, teneblarios. El placer es mío porque vaya pedazo de programa que nos espera esta noche con una súper invitada que os va a dejar a todos con la boca abierta. Oye, nuestra súper invitada, una doctora grande, tanto en su calidad de doctora como en su calidad humana. La doctora María José Cardoso González Esther. Ella es salmantina, de Salamanca, de esa ciudad cultural, por su universidad, una ciudad con monumentos preciosos. Ya nació allí y ha vivido en muchísimos lugares de España por circunstancias personales, laborables, pues hasta en Tenerife, en Plasencia, en Badajoz, Ciudad Rodrigo, en las Islas Canarias, en Tenerife. Trabaja en la UBI, o sea, en el móvil, en el 112, en la Ciudad Rodrigo. Es voluntaria del servicio paliativo del Hospital de Salamanca, donde acompaña a enfermos ingresados en sus últimos días de vida. Y es una experta en acompañar a personas que tienen que hacer ese tránsito. Esther, te doy paso para que presentes un poco más a nuestra doctora, porque si tuviéramos que hablar de su currículum es enorme. Sea licenciada en medicina, en cirugía, médico de familia, diplomática en sanidad, instructora de gestión emocional, yo qué sé, es un montón de currículum que tiene la doctora, que sería enorme decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar lo que hoy nos concierne, que es lo que ella quiere, que es ese proyecto Vida y Muerte, donde ella hace más hincapié, ¿no? Te doy paso aquí, Esther, para que nos presentes a la doctora. Poco más que añadir, compañero, muy poco más que añadir. Ella dice, y yo lo corroboro, que es un ser humano al servicio de otro ser humano. ¿Qué gran profesión tiene? Médico, de urgencia, salvar vidas. Pero no solo eso, salva vidas y acompaña a las personas que se están desencarnando, que se están yendo de este mundo físico, y puede hacer muchísimas cosas más, muchísimas cosas que a mí, cuando tuve la primera conversación con ella, me sorprendieron mucho. Es un ser de luz, que de ello te transmite muchísima paz. José Luis, compañero, después de hablar con María José, te llamé y te dije, es una persona excelente, es maravillosa, y hoy nuestra grandiosa invitada, María José Cardoso, está con nosotros. María José, bienvenida a los tinieblas de la Tierra. Bueno, pues como me enseñaron a mí de pequeñita, pues bien hallada, ¿no? Estoy encantada, es un enorme placer, un honor estar aquí con vosotros. La verdad que me siento tan a gusto, y lo primero deciros, pues muchas gracias por todo lo que habéis dicho, esas palabras tan bonitas de mí, pero realmente sí que me quedo con lo último. Es decir, soy un ser humano al servicio de otro ser humano, así me considero y así me he considerado siempre. Y yo pienso además que en este mundo en el que estamos no importan tanto los títulos que uno tenga, ni los diplomas, ni los cursos que hayamos hecho. Lo que realmente importa es el corazón, ¿no? El corazón, que también para mí también me enseñaron de chiquitita que es lo que encierra la gran sabiduría del ser humano. Así que para mí es un regalo estar hoy aquí con vosotros y estoy encantada. Así que gracias por invitarme, gracias por este encuentro tan bonito, y también pues gracias a las personas que estén escuchando. Así que Bueno, María José, la verdad que es un placer. Las experiencias que tú eres experta fuera del cuerpo, que son como, no sé si llegan a ser sueños lúcidos, o sea, las experiencias conscientes fuera del cuerpo, que son las EFC, son situaciones que experimentan en primera persona y se viven como reales. ¿Cómo son esas experiencias tú que estás
y eres experta en ello, ¿cómo esa experiencia cuando una persona puede salir y incluso podría viajar, ¿no? Sí, bueno, yo experta, más que experta, que no me considero, sí que me considero una persona que llevo estudiando mucho y trabajando mucho en todo esto. Entonces, al final, cuando tú estudias un conocimiento adecuado, lo reflexionas, lo haces parte de ti para ver si realmente eso lo sientes que es así, lo integras y luego lo practicas, eso te da unos resultados. Y eso es lo que yo llevo haciendo toda la vida y me ha dado estos resultados. Para mí, la experiencia con el cuerpo, la salida del cuerpo, pues os diría, una herramienta evolutiva. Es una capacidad con la que venimos todos los seres humanos al nacer. Venimos equipados ya con esa capacidad. Y entonces, cuando venimos ya de serie con una capacidad, pero que está latente, está como dormida, como tantas otras capacidades, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eso nos pasa todas las noches. Y por eso empecé yo a darme cuenta, porque todas las noches salimos del cuerpo, todas las noches nos separamos un poquito de nuestro cuerpo físico, pues para explorar en otros planos de existencia. Y mientras mi cuerpo físico duerme, mi cerebro descansa, mi cerebro es capaz de también pues reorganizarse, reprogramarse para el día siguiente, y todos mis órganos también descansan, quedándose solamente pues conectado a los mínimos de la energía vital. Todo lo demás estamos toda la noche explorando. Estamos explorando en diferentes planos. Hay planos muy bajos, que son los planos astrales, que por eso a veces se llama viaje astral, pero hay otros muchos planos más superiores donde aprendemos cada día y donde experimentamos cosas y exploramos, solo que como no nos damos cuenta, no sabemos que tenemos la capacidad, no nos damos cuenta que ni somos conscientes de que eso lo hacemos cada noche, pues luego no somos capaces tampoco de pasar toda esa información por el cerebro, que es el que imprime, es el que registra, para traerlo a nuestra conciencia. Y entonces toda esa información pues se queda ahí y no la traemos. Entonces yo cuando empecé a darme cuenta de todo esto, porque desde pequeñita he tenido muchos sueños conscientes, soñaba con seres no físicos, soñaba pues con experiencias que decía, esto parece que yo no lo encuentro en ningún sitio de este mundo. Entonces empecé a plantearme otras muchas cosas y empecé a estudiar el sueño desde muy jovencita y ahí empecé a darme cuenta. Entonces luego todo eso lo he argumentado pues también con la ciencia, ¿no? Con la ciencia, con el estudio de medicina y de otras disciplinas, donde me he dado cuenta que el sueño es exactamente igual que la muerte, que cada día salimos del cuerpo simulando también lo que nos va a pasar el día que nos morimos. Me he dado cuenta que la salida del cuerpo ocurre también, es el mismo proceso que en el nacimiento, y que es el mismo proceso que todas las experiencias que hoy en día nos dicen que son extraordinarias, que lo son, pero es la experiencia cercana a la muerte, la experiencia en el lecho de muerte, muchos casos de mediunidad, todo esto son salidas del cuerpo. Y entonces pues simplemente he ido trabajando todo eso, cada vez he ido mejorando un poquito mi técnica, porque yo al principio, mi técnica, mi forma de hacerlo, ¿no? Porque yo al principio pues tenía mis miedos, ¿no? Porque cuando no estás muy bien preparado, pues tienes tus miedos, como cuando sales un día a las 4 de la mañana sola y dices, madre mía, voy con un poquito de miedo. Eso es exactamente igual, porque es un mundo igual, más real que esto, pero exactamente igual, funcionando con otras leyes, porque allí no hay tiempo y no hay espacio, pero funciona la atracción. Si yo me acuesto a dormir con mucha preocupación, con mucho miedo, sin duda alguna voy a ir a ese lugar al salir del cuerpo donde hay mucha preocupación y mucho miedo. ¿Y qué me voy a encontrar ahí? Pues seres que tienen mucha preocupación y mucho miedo. Entonces, cuando también fui poco a poco aprendiendo todo esto, pues me he dedicado toda mi vida a estudiar en profundidad todo eso y a practicar, a practicar y a practicar. Y entonces ahora, pues algo que antes hacía, pues bueno, era como guiada, ¿no? Pues ahora ya lo hago a voluntad. Y he aprendido a hacerlo también en el día, durante la vigilia. Y a mí me parece que eso es algo maravilloso que está al alcance de cualquier persona que quiera trabajarlo. Yo, particularmente, doctora, te tengo que decir que yo tuve una vez una experiencia
de verme desde arriba, verme en la cama. Entonces sufrí como un proceso de angustioso, de susto, y decía, entonces, ¿realmente es que hay un desdoblamiento o es que es cuerpo, espíritu o es mente? ¿Cómo podríamos ubicar todo eso? Pues lo primero, la experiencia, qué bien que la tuvieras y que la hayas hecho consciente, y también es muy bueno que hayas visto esa sensación de miedo, ¿no?, que tuviste en ese momento, porque ese miedo del que yo hablaba, ese miedo además, claro, es como cuando yo voy a viajar a un país extranjero, quiero saber qué hay allí, con qué me voy a encontrar, qué leyes funcionan allí, qué idioma se habla. Pues es lo mismo. Cuando yo voy a salir o voy a trabajar en todo esto para salir del cuerpo y para experimentar, tengo que saber qué me voy a encontrar. Así que eso está muy bien, porque eso también además científicamente tiene también otra argumentación, porque cuando mi cuerpo se duerme por la noche, se queda rígido y yo me quedo conectada bajo mínimos, pero pierdo el tono muscular porque estoy dormida. Eso es algo fisiológico, quedo como al servicio solamente del sistema nervioso autónomo y todo lo demás sale. Pero cuando vuelvo, por un susto, porque ya tengo que volver al cuerpo, me encuentro yo flexible, sutil, ligera, entrando en un cuerpo rígido, sin tono muscular, totalmente como una carcasa. Y eso hace que tengamos esas pesadillas del sueño. Eso hace que tengamos esas cosas que nos pasan por la noche, que nos da ese susto de que parece que no respiras, de que parece que no te puedes mover, lo que se llama la parálisis del sueño, ¿no? Así que eso por un lado. En otro lado, pues yo diría, ahora metería un poco más a la ciencia del alma en este sentido para explicar eso que pregunta José Luis. Tenemos una personalidad, es decir, con un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental perfectamente conformado. Y ese cuerpo mental es la mente inferior, es decir, la mente que razona, la que es lógica, la que nos enredamos cada día. Pero aparte de eso tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo causal, es el cuerpo del alma, es el cuerpo donde está la mente superior y todos los valores universales que no están en la personalidad. Entonces, cuando yo me acuesto, se duerme mi personalidad. Se duerme todo lo más inferior de mí, lo más pesado. Se duerme mi cuerpo pesado, se duerme mi mente inferior, se duerme mis emociones más inferiores y todo lo que es más sutil a través del cuerpo energético, que es nuestro cuerpo vital, el que nos da la vida, yo salgo a explorar. ¿Y qué exploro? Pues depende, como decía antes, puedo explorar, me puedo quedar ahí muy apegado a lo físico, pues porque mi nivel de conciencia pues todavía no tiene mucha apertura, o porque todavía no estoy lo suficientemente despierto, o porque tengo pues todavía un poco de desequilibrio emocional, mental, físico, porque todavía no he llegado a tener un poquito más de control sobre sobre todos mis cuerpos. Entonces, claro, yo salgo de mi cuerpo, de todo lo más pesado, pero sigo funcionando según yo vivo, pues según sigo durmiendo, igual que según vivo, sigo durmiendo y sigo muriendo. Así que al final es lo mismo. Si yo me acuesto preocupado, me voy a quedar totalmente apegado a la parte más física. Quizá no tenga esa preocupación tan física y tan pesada, ni esa mente tan racional, porque me he separado un poquito del cuerpo, porque el cuerpo me limita, me he salido un poquito de la carcasa, y eso ya para empezar es una expansión de conciencia. O sea que todo depende de cómo yo me acueste, todo depende de cómo yo esté viviendo, todo depende de cómo sea mi día a día. Si yo estoy todo el día razonando, todo el día preocupado, todo el día con angustia, todo el día funcionando mi mente inferior, así pasaré, así me acostaré y así dormiré y así me moriré. Ahora, si yo poco a poco voy diciendo, bueno, pues yo no quiero estar tan preocupado, voy trabajando para, a la vez que yo me acuesto, pues empezar a trabajar de otra manera para que esas preocupaciones pues las deje ir. Al día siguiente ya me haré cargo de ellas otra vez, igualmente con las emociones. Así que todo esto es, aprende a soñar, aprende a morir y aprenderás a vivir. Y
una vez que nos salimos de nuestro cuerpo físico, todo lo que hay después, fuera de nuestro cuerpo físico, son un montón de niveles, de aperturas, de expansión de conciencia, que son progresivas. Según yo voy aprendiendo, me voy expandiendo progresivamente, y al principio igual solamente me quedo aquí al ladito del cuerpo físico porque tengo miedo, pero luego poquito a poco pues voy quedándome un poquito más lejos, cada vez un poquito más lejos, cada vez un poquito más lejos, hasta que voy viendo y voy aprendiendo que lo que hay ahí es mucho más real que esto, y que lo que la vida me pone ahí delante es mi ser, soy yo misma, porque el sueño es eso. Y una vez que yo sea consciente de todo eso, el sueño ya no se debería llamar sueño, porque es una realidad. Entonces el sueño está ahí para enseñarnos, vamos, para mí, de las cosas más importantes del ser humano, que son muchas, pero fíjate, si el 100% de nuestra mente, el 95% es inconsciente, no nos damos cuenta, y solo hay un 5% que nos damos cuenta, fijaros lo que yo pienso que tenemos que seguir trabajando, practicando, aprendiendo, evolucionando, para que poco a poquito seamos más conscientes de que lo que hay ahí es lo que yo soy, es lo que somos todos nosotros, porque ahí está mi ser, ahí están los valores universales, está todo el conocimiento accesible, el conocimiento del universo está ahí, el conocimiento de la humanidad está ahí, y todo el conocimiento colectivo, ¿no?, de nuestra evolución. Entonces, poder acceder a todo eso, a mí me parece una maravilla a la que tenemos acceso. La verdad es que, doctora, la actitud que mostramos en la vida es lo que nos reprograma para todas esas futuras cosas. Le voy a pasar a mi queridísima amiga Esther, porque sé que te tiene que preguntar alguna cosa interesante. Adelante, Esther. Anonadada, así sobre tanto testimonio. De verdad que, José Luis, es un auténtico placer, un auténtico lujazo tener a María José esta noche con nosotros. Yo tengo 100.000 preguntas. Siempre vamos a enviar un poquito más allá y más allá y más allá, y me rondan mucho las preguntas por la cabeza. Voy a empezar por las que considero sencillitas. Vale. A ver si me sé explicar lo bien te tarda. Seguro que sí. A ver si me sé explicar bien. Yo he visto entrevistas tuyas por YouTube donde narras que puedes guiar a seres desencarnados, fallecidos, y darles pues ese reposo, esa paz, ese consuelo, tanto a los familiares como a las personas desencarnadas. ¿Cómo lo haces? ¿Esto te viene de nacimiento? ¿Esto lo has aprendido? ¿Esto es, como decías tú, un sueño mezclado con realidad? Que para mí los desencarnados son los que más vivos están. Yo siempre digo, la muerte no existe como tal, es un tránsito. Es más, ellos están muchísimo mejor que nosotros. No sé si llegaría a ser un mundo purgatorio, para mí sí, de purgatorio para evolucionar, para aprender, todos son lecciones en esta vida y tenemos que aprender. Pero ¿cómo se hace el poder ver a un ser desencarnado y acompañarlo? Es que es fascinante, María José. Bueno, para mí es algo realmente extraordinario y que me cuesta mucho explicarlo con palabras, porque no hay palabras con las que pueda definir exactamente todo esto. Pero bueno, desde pequeñita pues yo he visto a todos los seres fallecidos, he visto también cuando alguien fallece, he visto su cuerpo físico y alrededor de él sus cuerpos sutiles. Bueno, pues veo ese desprendimiento y al verlo para mí es algo, bueno, pues cotidiano, ¿no? Y desde pequeña también he sido guiada cuando había personas sufriendo mucho, que tenemos realmente alrededor de la Tierra hay una gran capa de seres fallecidos que están dormidos y que les cuesta mucho salir e irse caminando hacia la evolución y hacia la luz. Entonces, bueno, pues desde pequeñita yo he tenido simple cantidad, al principio lo llamaba sueños, era guiada. Es como si alguien por la noche me daba la mano y yo me encontraba siempre pues en lugares que no son lugares, son estados de conciencia, pero en aquel momento para mí eran lugares donde había
infinidad de seres de todo tipo, en diferentes niveles, que estaban dormidos. Me han llevado a muchos hospitales de ese otro lado, hospitales siempre llenos de luz, donde había muchas personas, muchos seres sin cuerpo físico dormidos. Entonces yo, pues es como si estuviera acostumbrada, era parte de mi trabajo diario, por decirlo así, desde siempre. Y me he pasado mucho tiempo pues en esos hospitales. Y me he pasado mucho tiempo después, primero empecé en los hospitales y después pues ya a voluntad pues he ido ayudándolos. Y también ellos están en un nivel de conciencia también determinado. Como han estado en la vida, han pasado y están en ese estado de conciencia. Y pues hoy en día en España se muere muy mal. Hoy en día en España se muere dormido, prácticamente la mayoría de las personas. No dormido por medicamentos, que también, sino dormidos, porque no somos conscientes de todo esto. Entonces, pues yo lo que hago es conversar con las personas que están dormidas. Y siempre me gusta poner mi mejor experiencia que he tenido, la última. He tenido varias realmente hermosas que siempre las cuento porque me parecen algo, bueno, pues especiales, ¿no? Cuento la de mi madre. Mi madre es una persona que ha muerto no hace mucho, ha sufrido mucho y también estaba muy apegada a la tierra, como la mayoría de las personas. Apegada a este mundo, apegada a la vida, apegada a la familia, apegada a lo que ella sabía hacer, a sus programas, a sus cosas. Y entonces no quería desprenderse de ahí. Entonces yo le he ayudado a desprenderse. Ayudo en el antes, cuando están enfermos, les ayudo, les voy diciendo lo que les va a pasar, a dónde van a ir, las siguientes etapas. Les ayudo en el tránsito, cuando empiezan a desprenderse de ese cuerpo físico, y les ayudo después cuando ya se han desprendido del cuerpo físico. Y la forma de ayudar es como lo puedo hacer ahora con vosotros, hablando, quiero decir. Hablando, conversando, como he estudiado paso a paso el proceso de enfermar, el proceso de morir, el proceso de transitar y el proceso del después, pues les voy explicando a cada uno de ellos según lo que necesiten, pues les voy explicando paso a paso lo que les va a ocurrir. Pues ahora vas a pasar por esta etapa, ahora no te preocupes, te has muerto de esta manera, porque muchos de ellos no saben que han muerto, muchos de ellos siguen apegados, incluso enganchados, los veo enganchados a su cuerpo físico. Les voy explicando y haciendo un poquito conscientes de que han fallecido, de que ellos siguen viviendo, pero su cuerpo físico no, porque ya no resultaba de utilidad. Entonces, bueno, pues todo esto se lo voy diciendo a cada uno de ellos según lo que yo percibo que ellos necesiten, porque cuando sales del cuerpo, una de las cosas que es muy importante y que también les pasa a los que fallecen, es que cuando se desprende el cuerpo físico, cuando se desprende el cuerpo energético de los ojos, fundamentalmente de los ojos, empieza a haber una visión que no es física, sino que es una percepción extrafísica o extrasensorial. Todos los sentidos se amplifican y son pues sutiles, no son físicos, y entonces pues eres capaz de ver, eres capaz de transmitir telepáticamente con ese ser, y poco a poco ese ser va despertando. Entonces me parece que es un trabajo importante, para mí es algo básico porque lo llevo haciendo toda la vida, e incluso con los pacientes. Yo atiendo a personas en la UBI móvil, pues personas que están, pues tienen la muerte muy cerca, y a ellos y a las familias, y bueno, es difícil, es un reto difícil tanto para la familia como para el que se está yendo. Y también hago lo mismo, les explico, ahora pues Manuel le ha pasado esto, va a pasar esto, va a ir por el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, y eso ayuda mucho a la familia también. Ayuda a comprender que bueno, que esto es otra cosa, porque no es que yo esté hablando porque diga, bueno, voy a hablar así porque me parece, sino porque, bueno, llevo muchos años trabajando en esto, y las personas a las que atiendo, que son de una comarca, que también saben, ¿no?, que no hablo por hablar, sino que hablo con una cierta argumentación. Y entonces, bueno, pues se quedan mucho más tranquilos también. Y la persona que se va, pues sin duda alguna, a veces, bueno, yo casi nunca pongo medicación, porque no es necesario, porque cuando tú hablas así, de corazón, hablas con el alma a otra persona que tiene
un alma como tú y que te está comprendiendo perfectamente, porque el alma es lo que tiene, nos comprende. Las personas que se están muriendo con esa mente, ahí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Ahí es más complicado entrar. Ahí necesitas pues otro tipo de recursos, ¿no? Pero cuando una persona se abre desde el alma, pues es que le llega todo y lo comprende, y entonces muy fácilmente se va a la luz porque se expande. Y además, tú sabes que lo que yo les digo, yo siempre voy de la mano, os acompaño hasta que yo sienta que ya estáis en otro nivel de conciencia ya despierto, en el que podéis seguir adelante con vuestros seres compañeros evolutivos, y también con los seres, los grandes seres que llamo yo, esos seres que nos ayudan más, pero que no tienen energía física, por lo tanto no pueden ayudar como lo hacemos desde aquí. Por eso nosotros no es que seamos más que nadie, sino que ayudamos porque tenemos energía física para ayudar a esas personas que están en esos niveles intermedios, que los seres más evolucionados, al no tener energía física para trabajar con personas que aún todavía tienen toda esa energía física, no lo pueden hacer hasta que no aumenten un poquito más la vibración. Así que desde aquí yo lo que hago es ayudarles a aumentar su vibración, ayudarles a ser un poquitín más conscientes, para que después sean los otros compañeros los que sigan ayudándolos en su evolución. Cuando una persona está en un hospital, doctora, Sí. y ya está en una fase terminal, o ellos se presiente ese momento, se presiente que viene la muerte, que es algo que se siente ahí dentro. Sí, claro que sí. Lo primero, José Luis, fíjate, me voy a permitir, con toda la confianza que me habéis dado, hace mucho que he retirado la palabra terminal. ¿Sabes por qué? Porque trabajo en la continuidad de la vida. Entonces, la conciencia, lo que somos, pues nada muere, porque no hay nada ni nadie que pueda quitarnos la vida. Entonces, yo creo que algo que yo hablo con los pacientes a los que atiendo, pues a mí me gusta decir que los atendemos hasta el último instante de su vida terrenal, y luego seguimos atendiéndolos en el siguiente nivel y estado de conciencia. Porque cuando una persona, eso me lo han dicho algunos pacientes, es que ya cuando el oncólogo te dice que eres terminal, o en paliativos te dicen que eres terminal, parece que se termina todo. Y precisamente tanto este encuentro con vosotros, tanto esto que estamos hablando, tanto todo lo que estamos hablando, yo creo que eso es empezar a enfocarnos en esa continuidad de la vida, donde la vida sigue, que no hay nada que termine, ¿no? Así que esto sí que me gusta también, bueno, pues comentarlo, ¿no? Y luego me habías dicho, claro que lo sabe, el enfermo que tiene una enfermedad o el proceso que sea, que ha tenido un accidente, da igual lo que tenga, porque eso nos da lo mismo, sabe perfectamente que le está llegando el momento de desprenderse y dejar este cuerpo. ¿Por qué? Porque para mí la muerte no es otra cosa que el retiro del alma. Y el retiro del alma lo hace a través del desprendimiento del cuerpo físico, cuando el cuerpo físico ya no es de utilidad. Pues porque se ha enfermado, porque está deteriorado, porque está cansado, porque se ha roto por un accidente, por lo que sea, pues entonces el alma hace ese llamado y se retira. Se retira no para finalizar nada, sino para seguir evolucionando. Y el cuerpo físico, que ya no es de utilidad para este momento de este ser, tampoco se finaliza ni tampoco se destruye, porque se va al residuo universal que le corresponde, que en este caso el cuerpo físico será la tierra. Cuando se desprenda el cuerpo emocional, irá al residuo universal de la emoción, del astral, y cuando sea la mente la que se desprenda, se irá al residuo universal que le corresponda, que será la mente inferior. Después solamente iremos identificándonos con lo más superior, pero más o menos estas son un poco las etapas, y la persona lo sabe perfectamente. Y entonces esto es muy importante, porque yo veo a veces esas falsas esperanzas que le estamos diciendo a un enfermo que sabes que se está yendo, ¿no? Una persona, cuando se está muriendo, no solo tiene una crisis orgánica importante de sus órganos físicos, ¿no?, de su enfermedad,
sino que tiene una crisis personal interna impresionante. Porque en esos momentos la mayoría de las personas, cuando están a punto de morir, es cuando me preguntan y empiezan a aflorar sus inquietudes, su necesidad de afectos, su necesidad de transmitir sus legados, su necesidad de disolver sus culpabilidades, la necesidad de ser perdonado, de perdonar, y también la necesidad de poner un punto y final y un punto y seguido a su vida. Y para eso tenemos que dar tiempo a esa persona, todo eso. Entonces, cuando él sabe que se muere y yo sé que se muere y la familia sabe que se muere, pero estamos escondiendo eso, no le estamos permitiendo que cierre esta etapa de su vida y que empiece la siguiente con calma, con serenidad y sabiendo que ha hecho lo correcto. Supongo que hay un proceso angustioso y ahí estás tú también un poco para ayudarles, porque supongo una persona cuando tiene que hacer ese tránsito habrá un momento angustioso, ¿no? Es decir, me voy y no sé. Entonces se agradece mucho una persona espiritual que esté ahí ayudando en ese proceso. Sí, bueno, en medicina siempre nos han enseñado que hay un momento en el que cuando ya estás a punto casi de que se pare tu corazón y tu cerebro deje de funcionar, es una etapa difícil que la llaman porque yo ya hace mucho que decidí llamarla agonía, ¿no? Y esa fase que para mí no existe, porque hasta los griegos lo llamaban fase de lucha, y ahí no hay ninguna lucha. Ahí simplemente yo a veces lo explico, cuando explico a los niños también un poco cómo es esa fase de agonía, que tiene que intentar desaparecer esa imagen de lucha, ¿no? Porque es algo tan natural lo que nos ocurre en esa fase. Es que yo digo a veces, el cuerpo, imaginaros que es una fábrica. Es una fábrica donde hay un montón de departamentos, donde hay un montón de cadenas de montaje, un montón de motores y un montón de cosas. Todo eso genera calor, generan gases, generan sustancias, y todo eso tiene que salir. Cuando yo le doy al apagado final de la fábrica porque ya no es de utilidad, todos esos gases tienen que salir por algún lado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando el corazón, el llamado del alma, ha dado su llamado a todas las células de nuestro cuerpo, entonces el corazón empieza ya también a dejar de funcionar, pues se van parando por departamentos. Se nos para primero la tierra, toda nuestra parte más muscular, pero todo eso, al pararse toda esa parte más muscular, también eso hace que médicamente y bioquímicamente también haya una serie de sustancias que se van desprendiendo. Esas sustancias se van acumulando con todos los gases que salen, que están acumulados en nuestros órganos vacíos, nuestros órganos que están como la vejiga, el intestino, incluso nuestros pulmones. Todo eso tiene que salir. Y todos esos ruidos que hace una persona en esa fase tan difícil, que se llama agonía, es algo tan natural como que todo eso tiene que salir. Entonces, si una persona, cuando se está muriendo, esto lo sabe porque se ha preparado o lo ha estudiado o lo ha oído y le ha dado esa calma que necesita, eso lo va a ver como algo natural, porque nadie se ahoga. Nadie se ahoga ni por falta de aire, ni por una hemorragia, nada. Eso son cosas externas, físicas, que nada tiene que ver con el desprendimiento del cuerpo. La muerte no es dolorosa. Lo que duele es mi mente que está diciendo, madre mía, lo que me está pasando. Pero la muerte en sí no es dolorosa. Entonces, cuando aprendes a trabajar con todo esto, ¿no? De esta manera, pues yo siempre digo, una vez que yo aprendí a trabajar de esta manera, que no ha habido marcha atrás nunca, porque cada vez voy viendo y abriendo más puertas, siempre digo, el proceso de morir, puedo decir y asegurar y argumentar, y al menos para mí, lo siento como algo hermoso. Pero claro, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí porque nuestras creencias, nuestras enseñanzas de toda la vida han sido todo lo contrario. Y entonces, pues, entonces ¿qué hacemos? Pues la familia nos pide y por favor ponerle algo para que no sufra. Y en un momento de dolor y de crisis personal es muy difícil intentar explicar a una familia, oye, no te preocupes, que no pasa nada, que esto es normal.
Pues no, porque claro, en un momento eso no se puede, no es fácil razonarlo. Así que bueno, con tiempo y con un poquito de preparación, cuando llegamos a este punto, de verdad que la muerte no tiene nada que ver. La verdad que cuánta sabiduría qué manera de abrirnos la doctora hoy la mente en este tema tan difícil y tan trascendental. Adelante, Esther. Sí, yo y mis preguntas. Interesante lo que el mundo que nos estás abriendo hoy, María José, te doy las gracias por ello. Y mi cabeza, que no para de pensar y preguntarse cosas mientras tú estás narrando tu excelente relato, me han llevado a hacer 2 preguntas en concreto. Yo llevo desde los 12, 13 añitos haciendo entrevistas, gente que está desencarnando, está a punto de irse de aquí, preguntas, entrevistas, a ver qué sentían, el peso del alma del Dr. McDougall, etc. Y muchos de ellos me relataban cómo es la mejoría de la muerte. Yo esto lo he vivido en primera persona con mi abuela, no con mi madre que ya estaba sedada, pero sí con mi abuela. La noche que mi abuela se fue a vivir otra vida, esa noche mi abuela recuperó todo. O sea, a mi abuela le dieron 4 ictus, estaba en estado comatoso, se despertaba, volvía a estar dormidita. Y esa noche se le dio la oportunidad de despedirse de mí. Cuando yo entré en la habitación, me acababa de fumar un cigarro fuera, entré en la habitación, vi a mi abuela lúcida y tuve la oportunidad de decirle todo y ella que me dijera todo. Bajé abajo a buscar la cena y cuando volví ya estaba, pues, mal dicho, pero en agonía. Cuestión de minutos. Y yo le pregunté una cosa que muchas personas dicen que ven, mi abuela no lo vio. Yo le dije, ya, ¿está mi madre aquí? ¿Está mi abuelo aquí? Me dijo, no hay nadie. Me quedé más tranquila porque entre el 80 y el 85% de personas que van a desencarnar narran que ven a su padre, a su madre, a sus seres desencarnados, seres queridos desencarnados, y mi abuela no lo vio. Pero claro, entraba de ese pequeño porcentaje de que no ven a nadie. Y mi pregunta es, 2 preguntas. La primera, ¿tú puedes ver a las personas que vienen a acompañar al ser moribundo a hacer el tránsito? Y 2, has hablado antes de que hay diferentes maneras de morir, evidentemente, muchísimas enfermedades, accidentes, etc. Pero me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que todos morimos diferentes, pero todos tenemos el mismo camino hacia la muerte, hacia la nueva vida. Imagino que por pasando por diferentes fases. ¿Esto es así? ¿Para todos son igual? Sí, mira, empiezo por esto último porque es tremendamente importante. Todos los seres humanos, de todas las edades, culturas, religiones, razas, morimos de la misma manera, independientemente de la causa origen que nos lleve a ese desprendimiento. Porque esa enfermedad o causa origen que nos lleva al desprendimiento es una causa que es la que me corresponde a mí, pues, para que con mi personalidad aprenda lo que tenga que aprender. O sea que a mí me puede servir para mi aprendizaje y mi evolución morirme por un ictus, igual a ti pues te puede ser otra causa diferente. Solamente eso afecta a la personalidad, pero la forma de morirnos, la forma de desprenderse, que es un mecanismo de ingeniería avanzada, donde está todo perfectamente encajado, organizado y alineado, una vez que comienza igual para todo el mundo y se desprende de la misma manera. Y todas las personas, cuando acabamos de desprendernos, bueno, un poquito antes, en ese pequeño tránsito, hay una salida a otros planos de existencia y volvemos a entrar y volvemos a salir. Y en ese entrar y salir, que ocurre normalmente cuando estamos ahí pasada quizá esa agonía de la que hablamos, entre comillas, es cuando aparecen todos esos seres. Es cuando se empiezan a ver. ¿Por qué se empiezan a ver y antes no? Porque empieza la capacidad no física de la clarividencia. Porque empieza la capacidad no física de la clariaudiencia. Porque empiezan a amplificarse todos nuestros sentidos.
y porque empieza a funcionar una glándula que tenemos muy importante en el cerebro, que es la glándula pineal, que no es física, que es sutil, que es energética y que tiene una producción de una sustancia que se llama metiltriptamina, que aumenta en grandes cantidades cuando una persona está a punto de desprenderse. Y en ese momento pues, tiene una gran capacidad para ver, para escuchar, para hablar. Y ves ahí en ese momento a personas que pueden, con una enfermedad de Alzheimer, con una demencia, empezar a hablar perfectamente y no te lo explicas. Puede ser que haya personas como tu abuela que no lo vieron por el motivo que sea. Quizá todavía no le había llegado el momento del desprendimiento. Quizá estaba demasiado apegada y todavía no se había desprendido del todo como para tener a expandir como para empezar a expandir su conciencia y empezar a tener esa capacidad de clarividencia. Así que habría que estudiar un poquito cómo murió tu abuela, de qué manera, para saber por qué. Pero yo diría, el 100%, y me atrevo a decir eso, el 100% de las personas en el momento de desprenderse, cuando están ya en ese otro plano y están entrando y saliendo, que es lo que ocurre al final de este proceso, el 100% tiene experiencia. Normalmente la persona con la que contactamos siempre es la madre. ¿Por qué la madre? Porque hablamos de seres queridos, pero quien viene a recoger a su hijo, a su hija, siempre es la madre. ¿Por qué la madre? Normalmente viene la madre cuando la madre está en un nivel de conciencia despierto, cuando ha fallecido y está despierta. Y si no, vendrá uno de estos grandes seres, como compañeros evolutivos, a ayudarnos. Pero siempre pasamos ese túnel del que hablan, que no es ningún túnel. Ese túnel es todo debido a nuestro cuerpo energético, que a la vez que según entra al nacer, pues cuando sale del cuerpo físico al morir, hace un mecanismo de túnel por donde ahí llegan todos nuestros seres queridos, porque eso es como un vórtice que se abre hacia otro plano. Y sí los veo. Llevo muchos años acompañando. Ahora que habéis comentado que estaba en el hospital de paliativos de Salamanca, he estado muchos años. Después de estar en paliativos en el hospital que iba a acompañar a esas personas, después decidí ir un poco, no quería tanto protocolo en el sentido de las personas, hay que ir a su ritmo, hay que ir al ritmo de la persona que está en ese desprendimiento, con su horario, con sus necesidades, y a veces las instituciones no permiten ciertas cosas. Así que yo decidí empezar a hacerlo un poco por mi cuenta y llevo muchos años acompañándolos a pie de cama a las personas que atiendo, a las personas que así me lo piden, ¿no? Y os puedo asegurar que no solamente que comparta con ellos y que vea y que perciba los seres que llegan, sino la cantidad de experiencias extraordinarias que envuelven a la persona que se está yendo, a las personas que estamos acompañando y a las familias que también están ahí. Hay cantidad de testimonios sobre estas experiencias que son maravillosas. Fíjate, María José, que antes estabas hablando del cerebro, la gran capacidad que tiene el cerebro. Yo te digo porque yo, como músico, yo trabajo con enfermos de Alzheimer una vez a la semana. Yo les hago musicaterapia, me siento con ellos al piano. Maravilla. Les recuerdo sus canciones y en ese momento son felices, sonríen, bailan, cantan. Y es algo que, bueno, muy gratificante en mi carrera de música, lo que estoy haciendo, por lo que es el cerebro, que despierta esos sentidos, la música. Entonces, tengo una pregunta que siempre me ha tenido ahí. Según dicen que cuando una persona en ese momento muere, hay todavía el cerebro, ¿es verdad que todavía siente y todavía está vivo o tiene consciencia de lo que pasa alrededor? Claro, que nosotros lo que somos conciencia. Somos conciencia y la conciencia, fíjate, la conciencia para mí es lo que es el espíritu dentro de un cuerpo. Entonces el cerebro es cuerpo, el cerebro es físico. Por lo tanto, la mente es la que se deposita en el cerebro, pero la mente nada tiene que ver con el cerebro. Yo, para explicarlo así con metáforas, que a veces a mí me gustan mucho las metáforas, imagínate que el cerebro es una copa de vino
o de agua, no sé por qué he dicho de vino, de agua. Esto es el cerebro, la copa. Y el vino o el agua es la mente. Son cosas distintas. Entonces lo que interpenetra al cerebro es la mente inferior. Es decir, la mente que razona, la mente que memoriza, la mente que recuerda, la mente que es intelectual, esa mente es la que interpenetra el cerebro. Y esa mente tiene otro altillo, que es la mente superior, que es la que conecta con el alma. Entonces, normalmente la persona del Alzheimer, una persona con unas demencias, que por cierto, mi enhorabuena más profunda por ese trabajo que haces y esa ayuda tan inmensa, que eso me parece, maravilloso. Maravilloso seguramente para ti, pero para las personas a las que estás ahí, transmites con la música el sonido del alma, eso es una maravilla. Sí, de verdad, muy gratificante, María José. Sí. Sin duda alguna, porque la música es una de las cosas que está interpenetrando el cerebro. La música, la memorización, las fotografías, las imágenes que esas personas tienen ahí. Y tenemos que darnos cuenta que nuestro hilo de la vida, nuestro cuerpo energético, al nacer, entra como el hilo del hilo de la conciencia, que es lo que somos, pero al entrar en nuestro cerebro, al entrar en nuestro cuerpo físico, se divide, se proyecta en el hilo de la conciencia y el hilo de la vida. Entonces, cuando yo tengo una demencia, se retira y se retrae el hilo de la conciencia, pero el hilo de la vida no. Entonces, como en una persona con una demencia pasa lo mismo que una persona que se está muriendo. Entra y sale. El hilo de la vida entra y sale. Se pliega y se repliega. Se pliega y se repliega. A veces estoy un poquito más lúcida y a veces no. Y cuando el hilo de la conciencia está un poquito más lúcido y algo le estimula, en la glándula pineal, que la glándula pineal es nuestra wifi, por decirlo así, es esa señal que coge todas las vibraciones. Entonces, si llega a mi glándula pineal, tenga una demencia o no, una música, caray, que la tengo integrada en mis células, ¿qué pasa? Me emociono, la siento. Me da igual con la música que con una fotografía, que con una comida, que con un sabor, que con un olor. Entonces, fijaros, tenemos unas herramientas aquí tan maravillosas para las personas que están con su cerebro más deteriorado, que no es que esté deteriorado, sino que simplemente es que se ha retirado. Habría que saber por qué, que ahí está, la enfermedad es un propósito del alma también, pues habría que saber por qué esa persona tiene una demencia. Posiblemente hay cosas ahí importantes de la historia de su vida, así que si todo esto lo pusiéramos ahí encima de la mesa, desde pequeñito, pues no tendríamos a tantas personas con demencia que lo están pasando mal, y a las familias, sino que podríamos, porque yo creo que recursos tenemos, conocimientos tenemos, herramientas tenemos, y gente como tú con la música, ¿no? Pues fíjate, para hacer cosas creativas que pueden ayudar tantísimo a estas personas. Bueno, ya hace 4 años me lo propuso el centro de Alzheimer de aquí. Dice, ¿tú harías esto? ¿Te sentarías al piano con ellos? Digo, mira, yo es algo que no he hecho nunca. No sé, tenía un poco esa emoción de no saber cómo iba a reaccionar. Y llevo 4 años con ellos y es el mejor día de la semana que yo estoy. Esas casi 2 horas que paso con ellos, con el piano, con la música. Y verlos felices y verlos cómo les despierto esos sentidos y en ese momento recuerdan la letra de una canción, se levantan a moverse, a bailar, aunque después tú se acuerden, pero lo importante es el momento, ¿no? Ese momento en que los haces felices, pues es algo muy gratificante, es algo muy... Claro, porque además José Luis les conecta con su historia de vida, les conecta con el corazón, les conecta con el alma y les conecta con su legado, con lo que ellos quieren, han necesitado, con los que ha sido su vida. Y entonces eso a mí me parece algo maravilloso, o sea que enhorabuena. Bueno, muchas gracias. No, Esther, yo sé que tienes más preguntas por ahí. O sea, doy fe del maravilloso trabajo que hace mi compañero José Luis, pero también doy fe de que las personas sienten, se despiertan, hay algo por dentro que se les mueve. Una anécdota muy breve. Mi abuela estaba en la UCI,
con 2 encefalogramas planos, 2. La querían desconectar. Yo rogué a los médicos que por favor no la desconectaran. Tenía un pálpito, tenía una sensación de que mi abuela iba a despertar. Y me dieron 48 horas. En esas 48 horas lo que yo llegué a rezar, una cosa inexplicable. Bien, pues al día siguiente de yo rogarle a este médico, el día siguiente mi abuela despertó. Y yo cuando fui al hospital y vi a mi abuela y le dije a la médico, ¿qué ha pasado? Y me dijo, no hay una explicación científica. En ese momento cogí mi móvil y le puse el preso número 9. Recordamos, una persona con encefalograma plano, que tenía principios de Alzheimer, que estaba en una sala de UCI y la empezó a tararear. Y se le cambió el rostro, se le cambió la expresión. Me acuerdo que me agarró de la mano y me iba apretando poquito a poquito como diciendo, gracias niña por este regalazo que me has dado. Es una cosa, la música con el cerebro y con nuestras vivencias personales puede despertar tal nivel de emociones, ¡wow! Que yo, pues en un la nunca te lo había dicho nunca, compañero, y mira. Bueno, es que yo creo que mi abuelo muy grande cuando hay con varias cosas ahí, etc. Es una experiencia extraordinaria. Esa para a todos los niveles, me refiero porque eso nos está indicando, lo primero, que nadie muere. Tú estás hablando de un electroencefalograma plano y tu abuela, como ves, volvió. Eso quiere decir también que con este conocimiento el hilo de la conciencia sale y entra cuando le parece, pero le parece al alma de tu abuela en este caso, que quiso darte este regalo. Pero hay otra cosa muy importante, la música por supuesto, como hemos hablado, pero hay una cosa importante que es aumentar la vibración. El aumentar la vibración de la persona que está también acá, ahí, tú entras, te pones ahí en contacto, acompañando o estando con una persona que está en esa fase del proceso de morir. Si aumentas tu vibración, la tuya, con la música, con la oración, con la meditación, con el silencio desde el alma, con lo que tú quieras, eso sin duda alguna, y lo haces desde esa presencia de la que hablamos, ¿no? No desde mis problemas, de mi personalidad, de mi orgullo por estar aquí con mi abuela, no, sino desde ese otro lado. Cuando lo haces desde ese lado, es como si el universo te concediera todo eso, ¿no? No solo el universo, sino tu abuela que se está desprendiendo y también está viendo en esa expansión de conciencia que quiere hacerte este regalo, porque cuando tu abuela empieza a desprenderse, pues tiene otro nivel de conciencia mayor y es capaz de vibrar también con todo eso. Así que esto yo creo que el que todo esto se hable es importante, porque la mayoría de las personas, yo creo que todas las personas que han fallecido, todas las personas que hemos acompañado, que seguimos acompañando, con las que hablamos, solo hay que escucharos, todas las personas tienen algo importante y extraordinario que decir al respecto. Pero a algunas no se les escucha porque, bueno, pues porque quizá lo dicen y no se ha escuchado, en otras ocasiones porque hay un cierto miedo a decirlo, en otras ocasiones pues porque, bueno, pues nuestra cultura nos ha enseñado que hay cosas que no hay que decirlas, bueno, por lo que sea, ¿no? Pero si todos nos pusiéramos a hablar de todo lo que hemos vivido con personas que se han ido o con personas que están con estas demencias, que viene a ser lo mismo, o una persona en coma, que viene a ser lo mismo, porque estamos hablando en todo momento de lo mismo. Así que fijaros, tenemos aquí pues ese regalo que te dio tu abuela, también lo tenemos encima de la mesa para todas las personas que como tu abuela están ahí en la UCI, en su casa, que han tenido un accidente, que están en una residencia, no sé, son grandes tesoros. Yo me puse extremadamente pesada y cansina. Durante 7 días tuve 2 horas al día, 3 horas al día para darle el acompañamiento a mi abuela, y me puse pesada. Me pasaba las 3 horas pegada a su oído diciéndole, ya despierta, ya despierta, ya despierta, ya despierta. Las 3 horas. Y al final, mira, despertó. Pero estamos hablando de personas. Me parece estupendo porque todos somos personas. Pero, ¿y los animales? ¿Nos puedes contar algo? Sí,
Pues los animales igual, solo hay una pequeña diferencia y es que nosotros tenemos una conciencia individual. Yo soy María José y trabajo individualmente, y aunque también trabajo en grupo, pero yo evoluciono individualmente y también en grupo, ¿no? Pero los animales tienen una conciencia grupal, tienen un alma grupal. Entonces, cada perrito, cada animalito, pues evoluciona conforme van evolucionando el grupo. Es decir, los animales, por ejemplo, ahora que nos acompañan a la mayoría de las personas que viven con nosotros en nuestras casas y que casi a veces nos dan más cariño que las personas que nos comprenden, o nos sentimos a veces comprendidos, a veces mucho mejor, esos animalitos, según van aumentando su evolución, eso también se transmite por especie a toda la especie animal. Y eso también se argumenta porque tenemos una serie de cerebros. Tenemos 4 cerebros. Tenemos un cerebro animal, que es el más primitivo del humano, que es el que prácticamente hemos aprendido de los animales, ¿no? La supervivencia. Pero después tenemos en nuestro cerebro emocional, el límbico, que es el que están aprendiendo todos los animales con nosotros. Y también nuestro cerebro, más el de la corteza cerebral, ese es el que hablamos tanto, ¿no? Que razona, el que piensa. Ese es el que no tienen los animales, pero lo tienen incipiente. Así que conforme vayamos enseñando más cosas a los animales por evolución, al estar en contacto con un ser más evolucionado que ellos, también irán aprendiendo otras cosas. Y eso irá a todo el grupo animal colectivo. Y nosotros estamos con el cerebro espiritual incipiente. O sea que así vamos evolucionando, y el animal igual. Entonces cuando hay sobre todo algún perrito, o de mis hijos, o de algún amigo que ha fallecido, que se ha ido a ese mundo, pues también os he acompañado. Y están de la misma manera. Es decir, igual que yo he ido a los hospitales a atender a esos seres que están dormidos, porque no se han desprendido bien todavía de la parte física, los animalitos también. Los animalitos están en un estado de conciencia al que le corresponde a ellos, el mismo, exactamente igual, porque la vibración es la misma con la que ellos se desprenden, es la misma vibración con la que pasan el puente a ese otro plano de existencia. Y ellos están, además, todos juntos, y se ve no como en el humano, que vemos ese campo energético individual, pues en los animalitos yo lo que suelo ver es como un campo energético global. Bueno, estimados chantes, estimados oyentes, estamos hablando con la doctora María José Cardoso, que es un manojo de sabiduría, sobre todo esa experiencia de entre la vida y la muerte. Doctora, ya casi tocamos al final y estaríamos hablando aquí un montón de cosas, pero bueno, el tiempo es el tiempo en la radio, y solo me queda una pequeña pregunta. Hay personas que no esperan la muerte como una muerte accidental, un accidente de tráfico, un accidente de coche que de repente te siga la vida y no lo esperabas. ¿Cómo es esas personas? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo llevan ese tránsito? Pues viene a pasar un poco lo mismo que para una muerte anunciada. Una muerte brusca es igual que una muerte anunciada. Tiene la misma misión de vida, tiene el mismo propósito del alma, y el mecanismo de funcionamiento es el mismo. Es decir, si yo estoy por la vida, voy dormida. Es como si yo por la mañana pongo el piloto automático y ahí sigo toda la vida con mi piloto automático. Tengo un montón de señales que me da la vida en el sueño, en la vida diaria, de que tengo que pararme un poco, tengo que tener calma un poco para empezar a despertar y para empezar a ser más consciente de la vida y para empezar a dar un sentido a la vida. Pero yo sigo RQR y hago lo mismo, y entonces la vida, pues al final no la escucho. Y al no escucharla, pues la vida, ¿qué hace? Pues me para de golpe. ¿Y cómo me para? Pues si necesito pararme con una muerte brusca, pues con una muerte brusca. Si necesita pararme y me da otro toque, otra oportunidad, me para con un infarto. Pero si necesito para despertar de golpe, pues a mí me lo hace así la vida. Y si una persona está dormida y está con el piloto automático como un robot, para entendernos un poco, y tiene un accidente de tráfico,
tiene todo el mecanismo del proceso de morir exactamente igual que en una muerte anunciada, que de meses, pero la tiene toda de golpe. Todo el proceso y el desprendimiento ocurre exactamente igual, pero ocurre de golpe, ocurre como si tuviéramos un shock eléctrico, por decirlo así, y esa persona, como no se ha despertado, como ha tenido un shock que no sabe ni siquiera qué le ha pasado, va a pasar ese puente agarrado a su cuerpo físico, agarrado al coche en el que ha tenido el accidente, y costará un poquito que se vaya dando cuenta de que eso pues lo que es. Por eso es tan importante el estar preparados, por eso es tan importante que esto ocurra, porque es lo mismo que cuando una persona se suicida. Quiero decir, es exactamente igual, es una muerte brusca. Entonces, si yo me muero como me muero, pues estaré ahí en ese otro lado igual que me he muerto. Y eso es muy importante porque no voy a dejar de sufrir en ese otro lado. No, ¿y qué pasará ahí? Pues la vida, fijaros, está tan bien planificada que volveré a esta vida terrenal, estrenando otro cuerpo, pero con lo mismo que tengo que aprender, porque todo eso que tengo que aprender, a lo que no me he querido enfrentar o a lo que no he querido escuchar, lo tengo grabado a fuego en mi campo de energía y seguiré viviendo las mismas cosas, solo que en otro cuerpo, con otras circunstancias, quizá en otra familia, pero todo lo mismo. Y así, vida tras vida, hasta que yo diga, uy, madre mía, María José, igual te tienes que parar un poquito. Así lo veo. Un ciclo, ¿no, María José? Sí, es un ciclo que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo y además va como en un ciclo que va como en espiral, es decir, yo voy aprendiendo y según voy aprendiendo voy aumentando la vibración, voy evolucionando, pero si no aprendo, pues volveré a repetir la asignatura por la que no he pasado, porque no he querido afrontar por el motivo que sea. Bueno, estimados escuchantes, yo estoy emocionado, la verdad que hoy se me ha abierto la mente hablando con la doctora María José Cardoso, que, estimada compañera, ¿qué te ha parecido? Yo estoy, la verdad, alucinado, ¿no?, con todo lo que he escuchado hoy, con esa sabiduría de la vida, ¿no? Ya somos dos, José Luis. Mira que llevo una larga trayectoria tocando temas de misterio, tocando temas de espiritualidad, tocando temas de las cosas que no se ven. Y quizás ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido el honor de poder compartir con nuestros oyentes, con nuestros tenebrarios y con vosotros. Ha sido un auténtico placer. Es un pozo de sabiduría sin fondo. Ha abierto la mente de muchas personas, estoy segura, no me cabe duda de ello. Y me quedo, de todo lo que ha dicho, me quedo solamente con una cosa. Y los que me conocéis, lo sabéis. Sin desprestigiar a nuestros hermanos. Los animales también tienen alma, también tienen conciencia. Hicimos un programa sobre ello, ¿te acuerdas, compañero? Hubo testimonios de desencarnamientos de perritos que vinieron a ver a su dueño, y así es. Yo ahora que tengo, Artemis, un grave problema con una de mis gatas, no va a desencarnar porque aquí estará su madre luchando por ella y haciéndole todo lo que sea necesario, pero el sufrimiento de los animales de compañía es lo que ha dicho ella, ¿no? Va por vibración. ¿Sabéis qué estoy haciendo? Le estoy poniendo música curativa para que aumente su vibración y así poder luchar contra esta maldita enfermedad que ha cogido, pero que tiene solución y que se va a solucionar. María José, un placer enorme poder estar aquí contigo, compartir tu sabiduría. Gracias, no puedo decirte nada más que un gracias enorme. Muchísimas gracias, compañera. No será ni la primera ni la última vez que estemos en contacto. La verdad es que yo, hablando con la doctora, me quedo con esta reflexión, que nacemos para morir, pero morimos para vivir. Doctora. Así es. Pues la verdad que es un honor enorme escucharos. Para mí el poder compartir así de tú a tú me encanta y bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que sea útil, ¿no? Como el cuerpo, ¿no? Que estamos aquí como un instrumento también para lo que sea de utilidad.
para cualquier otro ser humano. Así que muchísimas gracias de verdad y un abrazo enorme, enorme. Pues muchísimas gracias a la doctora María José Cardoso. Búsquenla en las redes sociales porque seguro que la van a encontrar, ¿no, María José? Pues si alguna persona quiere contactar contigo. Sí, bueno, yo tengo ahí mi correo también, si alguien lo necesita por alguna cosa que quiera consultar o cualquier cosa que quiera compartir, pues yo estaré encantada también. Pues ya sabéis, estimados escuchantes, doctora María José Cardoso hoy nos ha iluminado en ese camino, en ese transitar de la vida. Muchísimas gracias y espero que tengamos cualquier otro día otro coloquio más para hablar de estas cosas y muchas más. Muchas gracias y será un placer cuando queráis. Gracias. Hasta. Amigos míos, ya, haz bien y no mires aquí. Muy buenas noches, tenebrarios.